Todo empezó con un error. Un correo electrónico accidental. Un archivo que no debía ser visto por nadie ajeno a RRHH, y mucho menos por alguien como yo, Julian Grant, director senior de operaciones, con 9 años de experiencia en esta empresa. Estaba tomando un café tibio en la sala de descanso cuando apareció el mensaje Revisión de compensación T1. Sin asunto, sin cifrado, sin aviso. Simplemente ahí, en mi bandeja de entrada, como si perteneciera a algún lugar. Lo hice por reflejo, esperando que fuera algo trivial. Otra actualización de política, otro recordatorio de vacaciones. Pero no fue eso. Era una hoja de cálculo. Una clasificación brutal, con códigos de colores y línea por línea, de todos los salarios de la división de finanzas y operaciones. La revisé una vez. De nuevo. Entonces se me congelaron las manos. Mi nombre, Grant, Julian, estaba allí, en la fila 48. Salario, $94.200. Una cifra que había memorizado tras demasiadas reuniones de presupuesto y evaluaciones de desempeño herméticas. Pero ese no era el problema. No, el problema era Alex Hugh, un nombre que apenas reconocía, 6 meses después de incorporarse a la empresa, cobrando $132.000. Parpadeé, seguí buscando y allí estaba Beatrice Lille, mi subordinada directa, la junior a la que había dedicado mi especialización desde el primer día, cobrando $128.000. Se me encogió el estómago. Sentí que se me tensaba la mandíbula y el corazón se me encogía de esa forma inquietante que te hace darte cuenta de que algo fundamental ha cambiado. Mi nombre estaba rodeado de números que gritaban traición. No me pagaban unos miles menos. Me pagaron de menos, la hipoteca completa, el precio de un sedán de lujo, años de mi vida. ¿Y lo peor? ¿Lo que me hizo retorcer el cuchillo a cámara lenta? La persona con la autoridad para arreglarlo, la que estaba sentada al frente de esta hoja de cálculo, cuyas iniciales firmaban cada partida, era Marina Grant, mi esposa, mi directora ejecutiva. Me quedé allí sentada con la pantalla encendida, el zumbido de las luces fluorescentes de repente demasiado fuerte. Intenté convencerme de que era un error de formato, una clasificación errónea, cualquier cosa para evitar que la vergüenza me calara como un balde de agua fría. Yo había construido este lugar, no en sentido figurado. Era el empleado número 16 cuando empezamos. Había diseñado los flujos de trabajo, mapeado las integraciones y me había quedado hasta tarde cuando nadie más lo hacía. Cuando Marina presentaba a los inversores en salas de juntas con paredes de cristal, yo era el que estaba tras bambalinas, asegurándome de que la maquinaria nunca fallara. Y ahora ganaba menos que el chico que todavía llamaba a Google para restablecer contraseñas. Cerré el archivo, lo volví a abrir y actualicé mi bandeja de entrada. Nada cambió. Las cifras eran reales. Me recosté en la silla, mirando las baldosas blancas del techo, intentando que mi pulso se calmara. No se lo dije a nadie. Al principio no. Regresé a mi escritorio como si nada hubiera pasado, sonreí cuando Beatrice me preguntó si tenía tiempo para registrarme y respondí a la indiferencia de Alex sobre los flujos de trabajo de incorporación. Pero algo dentro de mí se quebró, silenciosa y limpiamente, como porcelana bajo presión. Esa noche, me senté a la mesa frente a Marina. Estaba revisando su teléfono, con la copa de vino medio llena y el tenedor golpeando el borde del plato distraídamente. Observé su rostro, su control, su sonrisa ante los titulares que no leía. Y quise preguntarle. Quería preguntar por qué. ¿Por qué firmaste eso? Pero no lo hice. Todavía no. Porque necesitaba estar seguro de lo que preguntaba. Necesitaba más que sentimientos, necesitaba hechos. Pasé las 2 horas siguientes después de que se durmiera revisando todos los expedientes de pólizas que pude encontrar. Prohibiciones de compensación. Aprobaciones ejecutivas. Bloqueos de revisión. Rastreé su firma digital hasta la hoja de cálculo. Era ella. Sin error. Sin delegación. Ella misma había aprobado las nuevas prohibiciones salariales. Me quedé allí sentado, bajo la luz azul del portátil, con la mente acelerada. Esto no era solo una traición profesional. Esto era personal. Era alguien que compartió mi cama, conocía mis ambiciones,
Me besó en la frente antes de los primeros vuelos y decidió que mi lealtad valía menos que un contrato de 6 meses. Y, aún así, el mundo diría que tuve suerte. Casada con el director ejecutivo. Acceso a información privilegiada. Influencia. Pero no vieron el silencio entre nosotros. La forma en que dejó de preguntarme qué tal me había ido el día. La forma en que sus ojos se desviaron de mí como si yo fuera un mueble. Cerré la laptop lentamente y me quedé mirando el pasillo oscuro que conducía a nuestra habitación. Ella siempre me había dicho que estábamos construyendo algo juntos. Que nuestro matrimonio era una sociedad. Pero ahora, sentía como si hubiera estado construyendo una casa a la que jamás me permitirían entrar. Me puse de pie, entré al baño y me miré en el espejo. La misma cara. Los mismos ojos cansados. Pero algo era diferente. El hombre del espejo no solo estaba sorprendido. Estaba harto. No del trabajo, sino de estar callado. De ser subestimado. Con ser el leal que nunca pidió más. No iba a levantar la voz ni a voltear un escritorio. Ese no era mi estilo. Pero ya no me ignorarían. Ya no. La hoja de cálculo no era para mí, pero la había visto. Y ahora que lo había hecho, nadie lo veía. No dejaría pasar este momento como los demás. Regresé a mi escritorio. Creé una carpeta en mi escritorio. La llamé Equidad. Dentro, dejé caer la hoja de cálculo. Luego abrí un documento en blanco. Título: El precio de ser ignorado. Porque eso es lo que aprenderían. Eso es lo que aprenderías tú. Olvidar quién puso los cimientos siempre tiene un precio. No esperé. Hasta el lunes. No hasta que se abrió un hueco en el calendario. No hasta que encontré las palabras adecuadas. Entré directamente en la oficina de Marina ese viernes por la tarde. Sin llamar. Sin la intervención de ningún asistente. Solo yo, con la hoja de cálculo en la mano y el peso de 9 años en la frente. Ni siquiera se inmutó cuando entré. Estaba sentada tras su escritorio de cristal, con la mirada fija en su portátil, el brillo de la pantalla se reflejaba en sus pómulos como luces de escenario. Escribió un momento más, lo justo para dejar clara su idea. Entonces finalmente levantó la vista. Julián, dijo, como si fuera una interrupción programada. Estoy en medio de... Dejé la hoja de cálculo sobre su escritorio sin decir palabra. No necesité explicárselo. Ella sabía lo que era. Vi cómo bajaba la vista, leí las primeras líneas y luego volví a la mía. Su rostro no cambió. Ninguna culpa. Ninguna sorpresa. Solo esa distancia mesurada que siempre mostraba cuando las cosas se complicaban. Política de la empresa, dijo con calma. Ahora los nuevos empleados entran en el mercado con diferentes niveles de entrada. No es personal. No es personal. Se me hizo un nudo en la garganta. Me chasqueó la mandíbula. No es personal, repetí en voz baja, casi imperturbable. Tú firmaste esto. Firmaste el contrato de pago de $132,000 para Alex. Beatrice, mi aprendiz, gana $128,000. ¿Y yo? Me incliné hacia adelante y apoyé ambas palmas en el borde de su escritorio. Tengo $94,200. 9 años. ¿Y me dices que no es nada personal? Se removió en la silla, más molesta que avergonzada. Julián, no refleja tu valor. Es solo la estructura actual. Los roles se comparan con nuevos datos del sector. La junta directiva lo aprobó. ¿Sabían que le pagabas menos a tu propio marido? Eso me tocó la fibra sensible. Apretó los labios en esa línea tensa que siempre formaba cuando perdía el control. No te pagan mal, dijo, con más fuerza ahora. Te pagan bien en tu banda actual. Así funciona el sistema. El sistema que creaste, dije en voz baja. El sistema que impones. Se puso de pie, empujando su silla hacia atrás. Si esto te preocupa, hay opciones. Podemos revisar tu compensación durante tu próximo ciclo de desempeño. No. Lo interrumpo.
No estoy aquí por una promesa atrasada. Estoy aquí porque me he ganado algo mejor. Y lo sabes. Por un momento, nos quedamos allí en silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado entre nosotros. Busqué algo en su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Reconocimiento? Algo humano. Pero solo encontré el frío destello de ambición que había reemplazado a la mujer con la que una vez me casé. Entonces, dije, enderezándome por fin. Después de todo, ¿valgo menos que alguien que todavía llama a informática para reiniciar su cuenta? Parpadeó lentamente. Luego se encogió de hombros. En realidad me encogí de hombros. ¿Lo tomas o lo dejas? Se me cortó la respiración. No sé qué esperaba. Algo de esfuerzo. Algo de compromiso. Un momento de vacilación. Pero esa frase acabó con la pequeña y tonta esperanza que aún me quedaba. Volvió a su portátil, despidiéndome con un silencio. Asentí una vez, despacio y con detenimiento. No hubo explosión. No hubo portazos. Acabo de salir. ¿Tranquilo? Controlado. Pero ese silencio no era sumisión. Era ignición. No me alejaba de la conversación. Caminaba hacia algo más grande. El descenso en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. Me miré fijamente en las paredes de espejo, mi camisa planchada, mi alianza descolorida, mis hombros firmes. ¿Cuántos años había recorrido estos pasillos creyendo en la visión que nos vendió? ¿Cuántos sistemas había construido, optimizado y protegido bajo la ilusión de que esto era nuestro? ¿Que el éxito de la empresa era nuestro legado compartido? Esa ilusión había muerto. Los números la destrozaron. Esa hoja de cálculo no solo me mostró la brecha. Me mostró la verdad. No solo me ignoraron. Me subestimaron convenientemente. Y ella lo había aceptado. De vuelta en mi escritorio, me senté en la silla que había ocupado durante casi una década y miré el reloj digital en la pantalla. 3:42, abrí un documento de Word en blanco y escribí, tómalo o déjalo en negrita en la parte superior. Debajo, comencé a detallar todo lo que había hecho en 9 años. Cada iniciativa. Cada medida de ahorro. Todas las noches corrigiendo errores de otros departamentos. No era una queja. Ni siquiera era emotivo. Fue un récord. Un ajuste de cuentas. Y mientras escribía, empecé a darme cuenta de algo. No me enojé porque fuera la directora ejecutiva. Me enojé porque se había vuelto como todos los demás ejecutivos de los que la había protegido. Pensé que era diferente. Pensé que éramos diferentes. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, no mencioné la conversación durante el desayuno. Dio un sorbo a su espresso, repasó los titulares y mencionó una gala de fin de semana a la que nos habían invitado. Asentí, sonreí y le seguí el juego. Pero algo había cambiado. No era solo su esposo. No era solo su empleado. Yo fui quien construyó los cimientos sobre los que ahora se sostenía. Y pensó que podría olvidarlo. Durante los siguientes días, mantuve la concentración en el trabajo. Pero en casa, empecé a catalogar. Recopilando pruebas. Iniciando conversaciones con empresas que llevaban años intentando ficharme. Y me escucharon con entusiasmo. No se trataba solo de vengarme. Se trataba de que por fin me vieran. Lo había soportado demasiado. Ahora me disponía a irme, con la cabeza bien alta. Que se encogiera de hombros de nuevo cuando viera lo que venía después. Que me descartara como ruido de fondo. Porque cuando construyes en silencio, también aprendes a desmantelar en silencio. Y yo apenas empezaba. No me enfureció esa noche. No cerraba los armarios de golpe ni me servía una bebida en espiral. No era así como actuaba. Nunca fui el ruidoso. Nunca fui un berrinche. Era el hombre que escuchaba mientras otros hablaban. El que prestaba atención mientras otros presumían. Así que hice lo que siempre hago cuando el suelo bajo mis pies se mueve, documenté. Me senté en mi escritorio con la puerta cerrada. Una lámpara proyectaba un suave dorado sobre los papeles y carpetas que no había tocado en meses.
La habitación olía a tinta y a resentimiento silencioso. Encendí mi portátil y abrí una nueva carpeta titulada El plano de la columna vertebral. Era un nombre que sonaba dramático solo si no sabías la verdad. Pero lo hice. Sabía lo que había construido aquí. Y ahora, por primera vez, iba a asegurarme de que todo quedara registrado. Empecé al principio del primer año, cuando solo había 2 personas en operaciones, yo y un empleado temporal llamado Saúl que no duró más de 4 semanas. Me quedé. Creé el primer sistema de flujo de trabajo interno de la empresa usando una hoja de Excel tosca y trabajando hasta altas horas de la noche. Ese primer sistema había reducido los errores de pago a proveedores en un 18%. Encontré el informe que lo demostraba y lo guardé en la carpeta. Luego llegó el segundo año, reestructurando la cadena de distribución y negociando nuevos contratos de mensajería que le ahorraron a la empresa más de $47,000. Subí contratos escaneados, hilos de correo electrónico y datos de rendimiento, página tras página. En el tercer año, despidos. Perdimos 7 empleados, 3 de ellos de mi equipo. En lugar de oponerme o quejarme, reescribí todos los procesos para absorber su carga de trabajo. La empresa no se derrumbó porque no lo permití. En el cuarto año, diseñé la arquitectura de incorporación de clientes desde cero. Eso me valió un correo de agradecimiento de Marina que simplemente decía, buen trabajo. Sin aumento. Sin bono. Solo eso. Lo puse en la carpeta de todos modos. Documentación. Seguí hasta que el archivo tenía 46 páginas. Ni un currículum. Ni una hoja de alarde. Un plan. Frío, exacto, irrefutable. La arquitectura de la estabilidad de la empresa, ladrillo a ladrillo, todo construido por mis manos. Con el paso de las horas, mi rabia se fue aclarando cada vez más. No solo me había pagado menos. Había decidido olvidar quién había hecho posible su imperio. Y la había dejado. Hasta ahora. Alrededor de la medianoche, abrí otra pestaña y escribí el nombre de usuario de Stratus Core Ventures. Ya habíamos hablado antes, una vez en una reunión tecnológica, otra durante un almuerzo del que Marina no sabía nada. Se habían mostrado interesados, pero yo no estaba listo para irme. Lealtad, consuelo, orgullo, llámalo como quieras. Me había mantenido atado. Pero ya no. Subí mi currículum. Adjunté el plano de la columna vertebral. Escribí una nota. Avísame si sigues interesado. Estoy listo para mudarme. No tardé mucho. A la mañana siguiente, recibí respuesta del socio gerente, Alexei Han. El asunto decía, hablemos hoy. Al mediodía, ya estábamos en una llamada. 45 minutos después, tenía una oferta formal en mi bandeja de entrada. Vicepresidente senior de estrategia de sistemas, salario base de $155,000, más participación en las ganancias anuales y consolidación de capital durante 3 años. Observé la oferta durante un minuto entero. No porque me sorprendiera, siempre habían visto mi valor. Pero porque, por primera vez en casi una década, me sentí visible. Valorado. Imprimí la carta de oferta y la pegué al reverso del plano. Los metí en una carpeta de presentación de la Marina. Limpio. Sencillo. Profesional. Luego añadí una página más. Mi carta de renuncia formal, con efecto inmediato. No le puse ningún dramatismo. Solo un párrafo, claro y directo. Lo firmé, me recosté en la silla y miré por la ventana. Era una mañana radiante, sin nubes, engañosamente tranquila. Cuando pasas años construyendo en silencio, empiezas a olvidar lo fuerte que suena la verdad cuando finalmente entra en una habitación. No me vestí diferente ese día. No cambié mi paso. Caminé por el edificio como siempre, tranquilo, firme, invisible para quienes no miraban con atención. Me crucé con Beatriz en el pasillo. Ella sonrió. Buenos días, Julián. Le devolví la sonrisa. Buenos días. Pero dentro, todo estaba cambiando. Me detuve frente a la oficina de Marina. Su asistente levantó la vista, sorprendida. Está en una reunión. Querrá encargarse de esto, dije,
levantando la carpeta. Sin esperar, abrí la puerta. Marina levantó la vista de una conversación con Malik Desai y Kyle Santos. Julian, dijo sobresaltada. Estamos en medio de... Ya lo sé, dije. Puse la carpeta en el centro de la mesa, mi carta de renuncia encima. Pero esto no podía esperar. No dije nada más. No expliqué ni justifiqué nada. Simplemente me di la vuelta y me fui. 10 pasos. Eso fue suficiente para cambiar el rumbo de una vida. 10 pasos fuera de esa habitación, y ya no era su empleado. Yo era un hombre que recordaba su valor. El resto vendría solo. Porque cuando los cimientos se tambalean, no importa cuán alta sea la torre. Tarde o temprano, todo se derrumba. No llamó. No envió correos. No envió ningún mensaje a través de su asistente. Llamó. A las 9:03 de la mañana, apareció una invitación en el calendario, sala de juntas 4C. Obligatorio a las 10. Enviado por Marina Grant. Sin asunto. Ninguna explicación. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla, la fría profesionalidad de su tono era como una bofetada que ya había visto venir. Acepté la invitación sin pestañear. Cuando llegó la hora, caminé por el pasillo como quien se dirige a un tribunal, no a una reunión. Pero la sensación era la misma. El largo pasillo de ventanales. La tensión silenciosa de los empleados fingiendo no saber nada. Ya había visto esa mirada antes. Mitad curiosidad. Mitad alivio de que no fueran ellos los que se encaminaban hacia el fuego. El asistente de Marina evitó el contacto visual al pasar. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. La empujé y entré. 4 de ellos ya estaban sentados. Marina presidía la mesa, con la postura rígida y el rostro más demacrado de lo habitual. Pal Santos, jefe de recursos humanos, hacía girar nerviosamente un alfiler entre los dedos. Tricia Bond, asesora legal, cruzaba los brazos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Y Malik Desai, el director de operaciones, con expresión indescifrable, la mirada fija en los rostros como si calculara el rumbo del viento. Mi informe estaba en el centro de la mesa. Lo habían impreso. Las 46 páginas. Mi carta de renuncia estaba recortada con precisión en la parte superior, como un titular. Marina señaló la silla vacía al fondo. Siéntate, Julián. Me senté. ¿Tranquilo? Espalda recta. Mi corazón no latía aceleradamente. Ahora no. Ya no. Revisamos tu renuncia y los documentos que dejaste, comenzó, eligiendo las palabras con precisión. Antes de continuar, me gustaría preguntarte, ¿por qué no me contaste directamente tus preocupaciones? La miré y casi me reí. No porque fuera gracioso. Porque era insultante. ¿Lo hice? Dije en voz baja pero firme, entré en tu oficina. Dejé caer esa hoja de cálculo en tu escritorio. Apenas lo miraste. Me dijiste que lo tomara o lo dejara. Me fui. El silencio que siguió fue intenso. Malik arqueó una ceja y se giró ligeramente hacia Marina. ¿Es cierto? No respondió de inmediato. Apretó los labios y asintió levemente. Cal dejó de usar el bolígrafo. Tricia se aclaró la garganta. Avancemos constructivamente, dijo, como si estuviéramos hablando de logística, no de traición. Hemos revisado el resumen de tu contribución. Impresionante trabajo, Julián. Y, francamente, es revelador. Es evidente que has desempeñado un papel más importante en la columna vertebral operativa de lo que apreciábamos. No dije nada. Solo obsérvalos. Deja que las incomodidades actúen. ¿Qué quieres?, preguntó Marina finalmente. Era la pregunta que había estado esperando. No porque necesitara que me lo suplicaran, sino porque finalmente comprendieron que no controlaban el momento. 3 cosas, dije. Primero, mi salario se ajustó al valor del mercado para mi puesto, con efecto retroactivo desde principios del año fiscal pasado. Vi que Malik volvía a mirar a Marina, sorprendido. Segundo, un cambio de cargo formal para reflejar el alcance de lo que realmente gestiono.
Director ejecutivo de operaciones. Cal garabateó algo. Tricia se removió en su silla. En tercer lugar, dije, mirando directamente a Marina, una declaración pública interna que compromete a esta empresa a una revisión completa de la equidad salarial. No solo para mí, sino para todos. Basta de secretismo. Se acabaron las hojas de cálculo ocultas a quienes se desangran por este lugar. Marina no parpadeó, pero sus uñas golpearon la mesa un instante de más. Eso es mucho, dijo. No, respondí. Es justicia básica. Tricia se inclinó hacia adelante. Julián, estas son preguntas complejas. Algunas requieren la aprobación de la junta directiva. La declaración de equidad salarial, por ejemplo, tiene posibles implicaciones legales. Necesitaremos tiempo para revisarlo. Pues revísalo, dije. Pero recuerda esto, no estás negociando con alguien que va de farol. Tengo una oferta en mano. $155,000 base, participación en las ganancias y el respeto que no he visto en años bajo este techo. Malik exhaló lentamente, el primer movimiento real en su máscara, completamente recto. Asentí una vez. Parecía impresionado. Llevan meses buscando a los mejores talentos. No tenían que perseguirme, dije. Solo tenían que verme. Marina se quedó callada. Aún así, podía ver los cálculos tras sus ojos, los 1000 resultados que analizaba en tiempo real. Siempre se le había dado bien eso. Mantenerse 3 movimientos por delante. Pero hoy no estaba jugando al ajedrez. Hoy estaba poniéndose al día. Danos 48 horas, dijo finalmente. Regresaremos con una respuesta formal. 48, dije. Ni un minuto más. Me quedé de pie, sin recoger nada, y salí. La puerta se cerró tras mí con un silencio. El tipo de silencio que sigue a una verdad demasiado pesada para ignorarla. No esperaba una respuesta rápida. De hecho, preveía más idas y venidas. Más retrasos. Pero 48 horas después, exactamente a las 10 de la mañana, la asistente de Marina llamó. ¿Quiere reunirse? En la sala de juntas. Ahora mismo. Las palabras fueron entrecortadas. Eficiente. No tenía que decir quién era. Ya lo sabía. Tomé mi chaqueta y me dirigí a la sala de conferencias, aún pensando en la posible respuesta. Los últimos 2 días habían sido un torbellino. Analizando cada movimiento que había hecho. Revisando cada palabra del expediente que había dejado atrás. Revisando la oferta de Core. Fue fácil tomar una decisión cuando la alternativa se desvanecía. Entré a la sala de juntas y encontré a Marina esperando sola. Parecía cansada. Su maquillaje estaba más corrido de lo habitual. Tenía los hombros ligeramente hundidos mientras revisaba un conjunto de documentos sobre la mesa. Al verme, sus ojos parpadearon brevemente, pero enseguida recuperaron la compostura. Siéntate, dijo en voz baja. Lo hice, sentándome justo frente a ella. El espacio entre nosotros se sentía más denso de lo debido. Al principio no habló, simplemente dejó que el silencio flotara en el aire. Luego respiró hondo, como si se preparara para afrontar una verdad que llevaba años evitando. Tenías razón, dijo finalmente. Sobre todo. Las cifras, la mala gestión, la desigualdad. No lo dijo con una disculpa. No exactamente, pero era lo más cerca que iba a estar. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué pasa ahora? Se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. Hablé con la junta. Acordaron el ajuste salarial, con efecto inmediato. Me deslizó una oferta actualizada por la mesa. No la alcancé. ¿Qué pasa con el estado de resultados?, pregunté. ¿Y qué hay de la transparencia que prometiste? Marina dudó. No le salieron las palabras fácilmente. Emitiremos un comunicado. Una general. No tan específica como pediste, pero algo que reconociera la necesidad de un cambio. La miré fijamente, pensativo. ¿No es suficiente?, dije rotundamente. Necesito que sea específico. No una declaración vaga y optimista.
Si quieres mi compromiso, es con la condición de que te comprometas a hacer cambios reales. Marina me miró con los ojos entrecerrados. Me estás obligando a rendir cuentas, Julián. Te tomo la palabra, corregí. Porque la verdad es que llevo aquí 9 años, viendo crecer este lugar, viéndote crecer a ti. Y a pesar de todos los elogios, todos los comunicados de prensa, siempre faltaba algo. Honestidad. Nunca quisiste ver las grietas en las paredes. Y cuando te las mostré, intentaste ocultarlas. Apretó la mandíbula, pero no me interrumpió. Estaba conectándome con ella. Podía sentirlo. La tensión en la sala cambió. No seré tu moneda de cambio, Marina, continué. No seré tu ejemplo de éxito en diversidad, inclusión o cualquier etiqueta que quieras ponerle. Si me quedo, tienes que arreglar esto desde dentro. Basta de cambios de política que solo suenan bien en el papel. Necesito pruebas. Marina guardó silencio un buen rato, escudriñando mi rostro con la mirada como si buscara algo, una expresión, un gesto, cualquier cosa que le hiciera saber que no lo estaba perdiendo todo. ¿Y si te quedas?, preguntó, con la voz más baja. ¿Y si lo hacemos a tu manera? Tienes razón. Hemos cometido errores. Hemos ignorado problemas que deberían haberse abordado hace mucho tiempo. Pero si te quedas, nos aseguraremos de no solo hablar de solucionarlo. De verdad lo haremos. Observé su rostro, intentando descifrar lo que realmente se escondía tras sus palabras. Había algo en sus ojos. Culpa. Quizás. O algo más que no pude identificar. Ya no me ofrecía solo un puesto. Me ofrecía algo más. Algo personal. Me crucé de brazos. No puedes decirlo sin más. Tienes que demostrarlo. Y demostrarlo implica acción real. No un comité ni una revisión, sino pasos tangibles. Un cambio en la forma de dirigir este lugar, en la forma de liderar. Ella asintió, su postura se suavizó un poco. De acuerdo, dijo. Me comprometo. Empecemos con la declaración. Y, si está de acuerdo, programaremos una auditoría interna exhaustiva. Sentí un cambio en el ambiente. Ya no se trataba solo de números. Ni siquiera se trataba solo de la empresa. Se trataba de algo más profundo. Algo personal. ¿Y el sueldo?, pregunté, solo para volver a la realidad. Marina abrió la carpeta que había dejado sobre la mesa y sacó la carta de oferta. Me la deslizó. El aumento de sueldo es inmediato, dijo con voz más firme. Tu nuevo cargo entra en vigor de inmediato. En cuanto a la auditoría interna, si te unes, será un trabajo conjunto. Necesitaremos que lideres el proyecto. Fue más de lo que esperaba, pero las palabras no me parecieron una victoria. Todavía no. Lo necesitaré por escrito, dije. No solo el salario. Los compromisos. El cronograma de la auditoría. La transparencia que prometiste. Necesito un plan claro para seguir adelante. Marina se inclinó hacia adelante, con la mirada firme y decidida. Lo tendrás. Te lo prometo. Recogí la carta de oferta y la leí con atención. Era todo lo que había pedido. Sin lagunas legales ni ambigüedades. Lo firmé sin dudarlo. Bien, dije, devolviéndolo a la mesa. Ahora sí, a trabajar. Sonrió levemente, pero no era la sonrisa a la que estaba acostumbrada. Fue más real, menos ensayado. Sí, lo hacemos. Me puse de pie, abotonándome la chaqueta mientras lo hacía. Al llegar a la puerta, me di la vuelta. Una cosa más, dije en voz baja pero firme. Este lugar nunca volverá a ser el mismo. Y nosotros tampoco. Salí de la habitación sin esperar su respuesta. La puerta se cerró con un clic tras de mí. Y mientras caminaba de vuelta por el pasillo, supe una cosa con certeza. Nada se había resuelto. Pero todo había cambiado. Él sobrellegó por mensajería. Blanco, grueso y sin marca alguna, salvo mi nombre, escrito con una letra sencilla y limpia. Lo abrí en mi oficina con la puerta cerrada,
aunque las persianas estaban bajadas y nadie había llamado desde que apareció el nuevo título en la placa junto a mi puerta, director ejecutivo de operaciones. Las mismas manos que habían cargado cajas por esta oficina hace 9 años ahora sostenían una oferta de 6 cifras. Pero mientras leía, línea a línea, un escalofrío familiar me recorrió la espalda. Había visto suficientes contratos para saber cuando algo no cuadraba. A primera vista, era todo lo que pedí. Salario de $160,000, pagos retroactivos calculados, bono de retención y consideración de acciones extendidas. Debería haberme sentido como un triunfo. Pero escondida en lo más profundo de la sección 8, disfrazada de texto estándar, estaba la cláusula que estipula que el empleado se compromete a abstenerse de revelar cualquier información relacionada con la compensación, asuntos financieros internos o discrepancias organizacionales pasadas o presentes. Pasadas o presentes. Leí esas palabras 3 veces. Contaban con mi agotamiento. Con mi silencio. Querían que me compraran y me enterraran a la vez. Me recosté en la silla, mirando al techo como si pudiera encontrar una respuesta. La hoja de cálculo había abierto algo. ¿Pero esto? Era la empresa intentando meterlo todo de nuevo en la caja. ¿Y lo peor? Ni siquiera me sorprendió. Esta vez no irrumpí en la oficina de Marina. No le envié una respuesta mordaz. Doblé la carta de oferta y la guardé cuidadosamente en mi cajón. Luego abrí mi calendario y busqué el nombre que tenía guardado como un as en la mano, Amara Dorsey, presidenta de la Junta. No era solo un nombre en un membrete. Era el pulso de la reputación de la empresa. Y a diferencia de Marina, Amara valoraba la imagen, la integridad y el legado. No le pedí permiso a Marina. Le envié a Amara una solicitud directa para una reunión de 15 minutos. Asunto, problema de cumplimiento. Urgente. Respondió en menos de 1 hora. Mañana. 8:30 de la mañana. Mi oficina. Cerré mi portátil y miré por la ventana. La ciudad se movía como siempre, con coches avanzando lentamente por las intersecciones, gente caminando con determinación, fingiendo que sus vidas no se basaban en negociaciones ocultas y silencios comprados con letra pequeña. Esa noche, Marina cocinó. Una rama de olivo discreta. Sirvió vino, preparó pasta y puso la mesa como si no hubiéramos pasado las últimas 2 semanas desmantelándonos con contratos y amenazas veladas. Hablamos del tiempo. De un nuevo restaurante que iba a abrir en el centro. Me preguntó si ya había decidido sobre la oferta. No mentí. Lo leí. Sigo revisándolo. Ella asintió, masticando despacio, como si supiera exactamente a qué me refería y no quisiera revelarlo. El silencio entre nosotras no era de enojo. Era más intenso. Como si ambos nos aferráramos a una versión del otro que ya no reconocíamos, pero que aún no estábamos listos para soltar. Me acosté temprano. Me desperté antes del amanecer. Me puse un traje oscuro y corbata. No para impresionar a Amara, sino para recordarme que ya no era un subordinado. Era un hombre que elegía su siguiente paso. La oficina de Amara estaba en el último piso. Solo había estado allí 2 veces. Una vez para una función navideña. Una vez, cuando ayudaba a Marina a preparar su discurso como directora ejecutiva, me sentí en otro mundo. ¿Tranquilo? Alfombrado. Con un ligero olor a cuero y eucalipto. Su asistente me hizo pasar sin decir palabra. Amara estaba sentada tras su escritorio, con una compostura perfecta, con un blazer azul marino sobre los hombros como una armadura. No se levantó. Solo me hizo un gesto para que me sentara. Señor Grant, dijo con tono cortante pero curioso. He leído su informe. Impresionante trabajo. Gracias, dije. Pero no estoy aquí por eso. Ella inclinó la cabeza, esperando. Deslicé una carpeta sobre el escritorio, solo 2 páginas. El contrato que había recibido y la cláusula en cuestión, resaltada en amarillo. Me ofrecieron esto ayer, dije. Junto con un aumento y un nuevo puesto. A primera vista, parece una victoria. Pero esta cláusula silencia cualquier divulgación de lo sucedido, incluyendo la disparidad salarial, las facturas cuestionables y cualquier otra cosa que señalé.
Amara no se movió. No habló. Solo leyó. La observé seguir las líneas con la mirada como un francotirador. Al terminar, cerró la carpeta y dio un golpecito con el dedo en la parte superior. ¿Crees que fue intencional? Ya lo sé, dije. También sé que si quedó oculto en mi contrato, podría estarlo en otros. Ya no se trata solo de mí. Si quieren preservar la reputación de la Junta, esto debe abordarse con transparencia. Amara se recostó, juntando los dedos. ¿Y qué quiere, señor Grant? Quiero integridad, dije simplemente. Quiero que se elimine esta cláusula. Quiero una revisión completa de todo el lenguaje relacionado con la confidencialidad y la compensación emitido durante los últimos 3 años. Y quiero que quede claro por escrito. Que ningún empleado que identifique infracciones éticas será silenciado. Amara asintió lentamente. ¿Y si no lo entiendes? Entonces me voy, dije. Y llevaré esto a la prensa, a la comisión de ética, a todos los clientes que alguna vez han colaborado con esta empresa. No estoy fanfarroneando. El silencio que siguió fue de esos que hacen eco. Entonces sonrió, apenas un instante. Gracias, señor Grant. Recibirá mi respuesta al final del día. Me puse de pie, asentí una vez y salí. Sin dramatismo. Sin grandilocuencia. Solo la verdad. No le conté a Marina sobre la reunión. No hacía falta. Porque cuando volví a mi escritorio, me esperaba un nuevo correo electrónico. Asunto, revisión del contrato, aprobado. No más cláusula. No más silencio. Solo unas líneas de Amara. Te escuchamos. El cambio empieza hoy. El aire dentro de la sala de juntas de ELM era demasiado quieto, demasiado preciso, como si la sala misma hubiera dejado de respirar en cuanto entré. Marina ya estaba sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa lacada como una escultura de serenidad. Tricia estaba sentada a su derecha, con su habitual armadura de abogada puesta. Blazer negro, expresión indescifrable. Malik estaba a la izquierda, mirando a todos como si tuviera que elegir un bando. Kyle Santos, jefe de recursos humanos, estaba sentado cerca de la pantalla. Y luego estaba Amara, uniéndose por videoconferencia. Su imagen flotaba imponente en la pared del fondo. Enmarcada por el espacio blanco, nítida, serena y deliberada, no me senté de inmediato. En cambio, coloqué una carpeta gruesa en el centro de la mesa. Esto, dije claramente, es una auditoría compilada de todos los pagos irregulares desde 2022 hasta el primer trimestre de este año. Incluye aprobaciones de proveedores falsificadas, honorarios de consultores malversados y empresas fantasma vinculadas a 2 cuentas corporativas internas, una de las cuales pertenece a Tricia Bond. Tricia no parpadeó, pero su mano derecha se movió ligeramente en el borde de la mesa. Disculpe, dijo con voz cuidadosamente modulada. ¿Me está acusando de...? Todavía no, dije. Estoy proporcionando datos. He incluido facturas, registros de IP, marcas de tiempo y registros de proveedores, contrastados con metadatos corporativos. Una de las empresas fantasma, Oswald Strategies, está registrada en un apartado de correos de Charleston. Esa caja está alquilada a nombre de Greg Bitlow, tu esposo. La habitación se sumió en un silencio que no parecía vacío. Era electrizante, como si cada molécula de aire se hubiera detenido a escuchar. Marina no miró a Tricia. Ni siquiera pareció sorprendida. Eso me lo dijo todo. Malik se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que el esposo de nuestra asesora jurídica creó empresas fantasma para desviar fondos de la empresa, y que Tricia estaba involucrada? Digo que sus credenciales autorizaron las transferencias, consistentemente, y que todas esas aprobaciones fueron justo por debajo de la cantidad que requiere autorización multinivel. No es casualidad. Esa es la estrategia. Tricia por fin volvió a hablar, más despacio. Esas credenciales se pueden clonar. No puedes probar que fui yo, de hecho, dije, interrumpiéndola mientras deslizaba un hilo de correos electrónicos impresos. Tu marido se equivocó. Leí el primer correo. Greg te reenvió un formulario de admisión de proveedores a tu correo electrónico personal, al que respondiste desde la laptop que te proporcionó la empresa.
El rostro de Tricia palideció. Entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. Me volví hacia Amara, quien hasta entonces había permanecido en silencio, con los dedos cruzados bajo la barbilla. Presidenta Dorsey, le presenté esto primero porque no quería que quedara enterrado. No quería que lo reescribieran ni lo transformaran en algo agradable. Quería que la alta dirección agotara los recursos de esta empresa para beneficio propio. Amara finalmente habló, con una voz de acero templado. Gracias, señor Grant. Esto es exhaustivo. Realizaremos una investigación formal de inmediato. A partir de hoy, señora Bond, queda suspendida a la espera del resultado. Tricia abrió la boca, como si fuera a protestar, pero Amara no había terminado. Su acceso corporativo será revocado en 1 hora. Recursos Humanos coordinará su salida de las instalaciones. No hablarás de esto con nadie. Kyle ya estaba buscando su teléfono. Malik se recostó lentamente, con la mirada fija en Marina. ¿Sabías?, le preguntó con suavidad pero claridad. Marina sostuvo su mirada, firme. No los detalles, dijo. Pero sabía que algo no andaba bien. No sabía que Julián tuviera todo esto. Claro que no, dije. Nunca miraste. Sus ojos se clavaron en los míos. Ni enfadada ni a la defensiva, solo expuesta. Por una vez, la máscara de CO2 se desvaneció, y debajo había algo más frágil. Una comprensión. O un arrepentimiento. Quizás ambas. ¿Qué quieres ahora?, preguntó en voz baja. Miré a Amara. Nada, dije. No pido dinero. Ni títulos. O disculpas. Esta empresa necesita hacer limpieza. Solo estoy aquí para pasar la escoba. Me aparté de la mesa sin recoger nada, sin llevarme nada. Ya les había dado todo. Amara asintió levemente. Gracias, señor Grant. Nos encargamos de aquí. Salí, mis pasos eran el único sonido que resonaba en la sala de juntas. Nadie lo siguió. Nadie habló. Porque cuando la verdad finalmente sale a la luz, no viene con aplausos. Viene con el silencio, de esos que dejan huella. Regresé a mi oficina y cerré la puerta. No me senté, solo me quedé en medio de la habitación, mirando las paredes, la ventana, la foto que aún estaba en mi estantería, Marina y yo en esa gala de la empresa, sonriendo como si no hubiéramos estado ya divagando. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Podrías haberme destruido. Me quedé mirando la pantalla. ¿Marina? Lo supe sin necesidad de comprobarlo. No respondí. Porque no la había destruido. Todavía no. Pero le había dado lo único que ella nunca me dio, claridad. Las noticias corren rápido en los círculos corporativos, pero los escándalos aún más. En 72 horas, las paredes, antes impecables, de la empresa que Marina construyó estaban cubiertas de grietas, algunas visibles, otras aún tejiendo silenciosamente tras la pintura. Tricia Bond fue suspendida. Greg Bitlow fue arrestado después de que investigadores de delitos financieros allanaran su apartamento y trastero. Ni siquiera opuso resistencia. La historia llegó al primer blog empresarial, sepultada bajo frases desinformadas como mala conducta ejecutiva e incumplimiento de las normas. Pero cualquiera que prestara atención sabía que era peor. La gente sabía que alguien de adentro había delatado el secreto. Y por una vez, no me acobardé ante esa certeza. No me escondí tras el anonimato. No lo necesitaba. La gente importante ya sabía la verdad. Sabían que era yo. Sabían que había evitado que este lugar se hundiera mucho antes de que alguien tuviera el cargo o el valor para preocuparse. Por fuera, Marina respondió como esperaba, profesional, públicamente, con una elegancia elaborada. Presentó su declaración con aplomo en la conferencia de prensa, vestida con un blazer color carbón. Estamos conmocionados y entristecidos por lo que parece ser una traición a la confianza al más alto nivel. Mientras se desarrolla el proceso legal, estamos cooperando plenamente con las autoridades e iniciando una auditoría exhaustiva para restablecer la confianza y la transparencia. Fue perfecto. Tan perfecto que no parecía una mentira, solo un cambio de foco.
Uno que la colocó convenientemente en el papel de líder traicionada, en lugar de ejecutiva negligente. No asistí a la conferencia de prensa. La vi desde mi nueva oficina en Stratus Core Ventures. Las paredes estaban limpias, el aire aún desconocido, pero prometedor. Aquí no había historia. No había ecos. Solo potencial. Me habían dado todo lo que había negado durante años sin que me lo pidiera 2 veces: título, recursos, autonomía, respeto. Y más que eso, me escucharon. No solo performativamente. De verdad. Introduje un modelo de compensación transparente en mis primeros 30 días. Sin secretismo, sin silos, sin rumores sobre quién ganó qué. Solo claridad. Una tarde, mientras terminaba de guiar a 2 nuevos empleados en la sesión de incorporación, mi asistente tocó suavemente. Llamada para ti. Ella dice que es Marina. Hice una pausa, solo un momento. Entonces contesté la llamada. Su voz sonó más suave de lo que recordaba. Como si alguien intentara no hacer vibrar un cristal ya roto. No sabía, dijo ella. Sobre Greg. Sobre lo profundo que era. Debería haber mirado más de cerca. Me recosté en la silla, en silencio. Dejé que ella llenara el silencio porque el silencio me había enseñado tanto. Podrías haberme destruido, susurró. Aún podrías. Respiré hondo y exhalé lentamente. No quería destruirte, Marina. Quería que me vieras. Y cuando no lo hiciste, me aseguré de que todos lo hicieran. No respondió. La línea vibraba suavemente con todo lo que no decíamos. Ambos sabíamos que no se trataba solo de dinero. O la traición. Se trataba de la distancia que había ido creciendo durante años. Las cenas donde apenas hablábamos. Las reuniones donde me miraba a través de la mirada. La silenciosa eliminación de todo lo que una vez prometimos construir juntos. ¿Eres feliz ahora?, preguntó. Una pregunta extraña, y no la que pretendía. Casi sonreí. Soy libre, dije. Esa es una especie de felicidad. El silencio que siguió no fue tajante esta vez. Fue suave. Me rendí. Adiós, Julián. No te lo dije. Acabo de terminar la llamada. Porque algunas despedidas no necesitan repetirse. La semana siguiente, Amara me envió una invitación formal para volver. Director financiero interino, escribió. Periodo de estabilización. 6 meses. Plena autoridad. Fue halagador. Fue generoso. Pero dije que no. No porque no pudiera arreglar lo que quedaba, sino porque no quería vivir entre las cenizas de lo que ya había quemado hasta los cimientos. Había construido demasiado. Había sobrevivido demasiado. Y no les debía mi sanación solo por haber presenciado su enfermedad. Marina emitió otro memorando. Esta vez, interno. Lo llamó un reajuste de liderazgo. Una forma elegante de describir la limpieza que siguió. Se reestructuró el departamento de recursos humanos. Se auditó el departamento financiero. Varios jefes de departamento dimitieron discretamente incluso antes de que las auditorías llegaran a sus oficinas. No hubo incendios. No hubo titulares. Solo borrado. Silencioso, limpio y definitivo. La empresa nunca se recuperó del todo. No por la ruptura de confianza. No por la atención mediática. No por el éxodo de talento que siguió una vez que se supo la verdad. Siguió funcionando a duras penas durante otros 18 meses. Luego se vendió, con pérdidas. Fue adquirida por una empresa que ni siquiera conservó el nombre. Se rebautizaron en el primer trimestre. Lo vi todo con la indiferencia de quien ve cómo derriban la casa donde vivió. No había ira. Sin orgullo. Solo distancia. Solo claridad. De esas que solo llegan cuando te eliges a ti mismo después de que te hayan elegido por demasiado tiempo. Sigo recibiendo correos de antiguos colegas. Gracias en silencio. Algunos admiten que no tenían ni idea de lo mal que había estado. Otros confiesan que habían visto señales, pero no querían creerlo. Me preguntan cómo supe cuándo alejarme. Les digo la verdad.
No siempre se sabe. A veces llegas a un punto en el que quedarte se siente más pesado que irte. Y luego te vas. Aunque tengas que arrastrarte. Aunque te tiemble la voz. Aunque aún tengas las manos llenas del trabajo por el que nadie te agradeció. Y cuando lo hagas, descubrirás que nunca fuiste débil por querer más. Simplemente estabas cansado de ser quien siempre lo daba todo. Mi primer día en Stratos Core fue como respirar por primera vez en años. No la exhalación superficial y educada que se realiza en las reuniones ni la pausa lenta y calculada antes de hablar con el jefe, sino una respiración profunda. Una respiración que expande el pecho y reconforta el alma. El tipo que olvidas es posible cuando has pasado demasiado tiempo sobreviviendo en habitaciones que se encogen lentamente a tu alrededor. La oficina no era ostentosa. No tenía jardines en las azoteas, ni máquinas de café expreso, ni esas salas de reuniones con nombres de filósofos. Pero lo que tenía era confianza. Respeto. Un equipo que me dio la mano no por obligación, sino porque habían leído mi trabajo y querían construir algo conmigo. Eso fue más importante que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. El proceso de incorporación fue rápido y eficiente. Los socios directores me dieron autonomía desde el primer día. No cuidamos de adultos, dijo Alexei durante nuestra reunión de presentación. Te contratamos porque confiamos en ti. Si dejamos de confiar en ti, dejamos de pagarte. Así de simple. Lo respetaba. No era frío. Era honesto. Y después de todo lo que había vivido, la honestidad me parecía un lujo. Me puse manos a la obra de inmediato. Mi prioridad fue crear un sistema de compensación que no dependiera de la confidencialidad. Lo llamé ClearComp, una estructura de banda salarial transparente, basada en roles, indexada por desempeño y con acceso en tiempo real para que cada empleado viera su situación y cómo podía avanzar. Sin hojas de cálculo ocultas. Sin errores de RRHH. El diseño tardó 2 semanas. 3 más por implementar. Al final del trimestre, teníamos un 100% de participación en el modelo. La gente hizo preguntas. Comprendieron su valor. Nadie se quedó con la duda. Ese era el objetivo. Sabía lo que significaba adivinar tu valía a ciegas, esperando a que alguien más decidiera si eras suficiente. Nunca permitiría que eso le pasara a nadie bajo mi supervisión. El equipo directivo me apoyó plenamente. No hubo juegos. Ni política. Solo resultados. Cuando sugerí reestructurar nuestro sistema de incorporación de socios, algo que desarrollé por primera vez en la empresa de Marina, no se limitaron a escucharme. Me dieron un presupuesto y un equipo para hacerlo realidad. En 6 semanas, redujimos el tiempo promedio de incorporación de 19 días a 8. La satisfacción del cliente aumentó un 38%. Una mañana, durante una llamada de revisión de métricas, Alexei se rió entre dientes y dijo, ¿cómo es que alguien te dejó ir? Sonreí, sin amargura, solo con sinceridad. No me dejaron ir. Simplemente nunca pensaron que me iría. Y esa fue la diferencia. La gente no siempre te rechaza. A veces, simplemente te siguen menospreciando hasta que olvidas lo que se siente estar completo. Y cuando por fin recuerdas, cuando por fin despiertas, te vas. Y no miras atrás. Pero incluso con todo funcionando, los fantasmas no desaparecieron. Permanecieron. No por arrepentimiento, sino por el recuerdo. Llegaron en forma de correos electrónicos. Antiguos compañeros de trabajo, en su mayoría. Algunos becarios a los que asesoré. Al principio, los mensajes fueron llegando poco a poco. Solo quería darte las gracias. No tenía ni idea de lo que te pasaba entre bastidores. Hiciste lo correcto. Algunos fueron más audaces. Estoy buscando oportunidades. Me encantaría volver a trabajar contigo. Si se enteran de algo en Stratos Core, ténganme en cuenta. Lo más desgarrador fueron las disculpas discretas. Lamento no haber dicho nada. Lo vi. Me quedé callado. No los culpé. Sabía lo fuerte que podía ser el miedo en ese lugar. Y lo silencioso que se vuelve el poder cuando nadie cree que lo tienes. Al tercer mes, sucedió algo interesante.
Stratus Core empezó a recibir contactos de clientes que gestionaba en la firma de Marina. 3 de las 5 cuentas principales, importantes y a las que había atendido personalmente, solicitaron transferir su negocio a nosotros. No por venganza. No por dramatismo. Sino porque sabían quién había hecho el trabajo de verdad. Habían visto el cambio después de mi partida. Habían notado la diferencia. Las grietas en el sistema que antes mantenía unido. Un director financiero incluso me dijo sin rodeos que seguíamos a la persona, no al logotipo. Nunca usé esas conversaciones como palanca. No me jacté. Pero por dentro, una pequeña parte de mí sanó. Porque durante tanto tiempo me hicieron sentir como un engranaje. Reemplazable. Trasfondo. Invisible. Ahora, esas mismas empresas seguían mi liderazgo, no mi título. La empresa de Marina no se recuperaba con la suficiente rapidez. Las auditorías internas revelaron más que solo la malversación de fondos de Traish. Jefes de departamento que se habían estado autofinanciando con bonificaciones. Vacíos en las contrataciones. Software de cumplimiento obsoleto que no se había actualizado en 2 años. Hubo despidos. Acuerdos discretos. Comunicados de prensa llenos de vagas promesas tranquilizadoras. Pero lo que faltaba, lo que nunca podrían recuperar, era confianza. No necesitaba celebrar su colapso. No necesitaba seguir cada titular. Sabía cómo terminaba. Se vendieron 2 años después a una empresa que no tenía ningún interés en conservar el nombre. Los nuevos dueños reestructuraron, consolidaron y, en 6 meses, la mitad de los empleados restantes se habían marchado. Para entonces, Marina ya no era directora ejecutiva. Dimitió discretamente antes de que la junta directiva pudiera hacer ruido. Nunca volví a hablar con ella. Ni después de aquella última llamada. Ni siquiera cuando me envió un correo electrónico meses después. Solo una línea. ¿Valió la pena? No respondí. Porque la respuesta era demasiado larga para un correo electrónico. No solo valió la pena. Era necesario. Irse era sobrevivir. Exponer la verdad era libertad. Reconstruir era redención. Y quizá eso fue lo que ella nunca entendió. Para algunos, el trabajo no se trata solo de poder. Se trata de propósito. Se trata de no tener que encogerse para encajar en la historia de otra persona. En esencia, comencé a prosperar de maneras que no había imaginado. Lancé 2 nuevos programas internos, Equitrack, que monitorizaba la carga de trabajo del equipo y equilibraba las asignaciones de proyectos, y el índice de crédito del colaborador, que ofrecía a los empleados visibilidad sobre cómo su trabajo impactaba el crecimiento de la empresa. En 6 meses, la rotación de personal se redujo un 22%. Las promociones internas aumentaron un 31%. No solo reteníamos el talento, sino que lo respetábamos. Una tarde, mientras finalizaba una propuesta en la sala de estrategia, miré las paredes de cristal, las pizarras llenas de ideas, la forma en que la gente hablaba con libertad y se escuchaba. Y me di cuenta de algo. Ya no buscaba la aprobación. No estaba demostrando nada. No me quedaba nada por demostrar. Estaba construyendo. De nuevo. Pero esta vez, estaba construyendo un lugar que me veía. Un lugar que empezó con la suposición de que yo importaba. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando la gente me pregunta ahora cómo supe que era hora de irme, les digo la verdad. Les digo, ya saben que es hora cuando el silencio pesa más que el riesgo. Digo, sabes que es el momento en que tu lealtad se confunde con invisibilidad. Y sobre todo, digo, sabes que es el momento en que miras lo que has construido y te das cuenta de que ni siquiera saben que fuiste tú quien lo mantuvo todo. Ese momento, la comprensión, duele. Te destroza en momentos de silencio. Pero si escuchas con atención, oirás algo debajo del dolor. Permiso. Permiso para irme. Permiso para querer más. Permiso para dejar de encogerme solo para que otros puedan erguirse. Pedí ese permiso. Dejé la hoja de cálculo en su escritorio. Y entré en una vida donde nunca tuve que preguntarme si era suficiente. Porque ya lo sabía. Hoy,
Cuando me siento frente a un reclutador, un miembro de la junta directiva o un ejecutivo que me presenta una oportunidad estratégica, no pregunto primero cuánto me ofrecen. Pregunto algo más. Pregunto, ¿sabes cuánto cuesta ignorar a alguien como yo? Porque he aprendido que conocer tu valor no se trata solo de números. Se trata de negarte a dejar que nadie defina tu límite. Se trata de la memoria. Casi todas las noches largas que no fueron reconocidas. Cada sistema que estabilizaste sin aplausos. Cada decisión que tomaste que lo salvó y te costó algo. Y se trata de tener el coraje de marcharse en el momento en que tu lealtad se confunde con silencio. Recuerdo aquel día que salí de la sala de juntas de Marina, dejando atrás mi carta de renuncia, mi dignidad intacta y la cabeza más alta que en años. La gente me miraba fijamente al pasar junto a sus escritorios. Algunos fingieron no verme. Otros me observaban con los ojos abiertos, con esa especie de asombro silencioso que decía, ojalá pudiera hacer lo que tú haces. No me detuve a decirles que podían. Sabía que la mayoría no lo creería hasta que su propia hoja de cálculo llegara a su bandeja de entrada. Hasta que vieran su valor reducido a una partida que otros podrían ignorar. Pero algunos sí me contactaron. Y eso importó más de lo que esperaba. He guardado esos correos. Los leo a veces, cuando necesito recordar lo lejos que he llegado. No porque necesite validación, sino porque esos mensajes me recuerdan que no solo luchaba por mí. Estaba abriendo una puerta. Y una vez que la abres, tienes una opción. Camina y déjalo balanceándose detrás de ti, o mete el pie en el marco para que otros puedan seguirte. Elegí la segunda opción. Siempre lo haré. Mi vida es diferente ahora. Las paredes de cristal y los pasillos silenciosos de Stratoscore son un mundo aparte del frío teatro de la firma de Marina. Aquí no hay silencio curado. Nada de profesionalismo tóxico disfrazado de política. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, me lo dice. Cuando propongo algo radical, como el modelo de transparencia del índice de ganancias o las votaciones directas de bonos, no intentan encasillarme en la política. Hacen preguntas. Construyen conmigo. Me desafían. Contribuyen. Y cuando alguien contribuye, me aseguro de que su nombre aparezca en el resultado. Esa fue una de las primeras cosas que cambié al llegar aquí. Crede. En mi antigua empresa, se esperaba que la gente como yo actuara en segundo plano. Construir. Protege. Pero deja que otros lo presenten. Deja que alguien más brille. Ya no me importaba. He vivido lo que pasa cuando tu nombre se borra discretamente de tus propios planes. Así que ahora, cada iniciativa que completamos en Stratoscore incluye un índice de colaboradores. Enumera cada mano que intervino en el proyecto, cada hora, cada decisión. No premiamos el martirio silencioso. Recompensamos el impacto. A veces me preguntan, generalmente el personal más joven, cómo aguanté tanto tiempo en un lugar que me infravaloraba. Les digo la verdad. Al principio, no sabía que me infravaloraban. Creía que estaba cumpliendo con mi deber. Pensaba que si me esforzaba más, demostraba más y seguía asistiendo, alguien se daría cuenta. Me creí el mito de que la lealtad garantiza el reconocimiento. No es así. La lealtad, sin límites, se convierte en servidumbre. Y una vez que cruzas esa línea, es casi imposible encontrar el camino de regreso sin que algo se rompa. Para mí, fue esa hoja de cálculo. Un simple error, un correo electrónico accidental, y destrozó todo aquello en torno a lo cual había construido mi propósito. Y estoy agradecido por ello. Porque sin ese momento, quizá aún estaría allí. Aún moliendo. Aún encogiendo. Sigo creyendo que las obras que me dieron eran todo lo que merecía. Pero tampoco idealizo el momento de mi partida. No fue fácil. No era cinematográfico. Era tranquilo. Solitario. Significó adentrarme en lo desconocido con solo una carpeta de recibos y una fuerza de voluntad que no había usado en años. Significó recuperar mi confianza en tiempo real, mientras la gente observaba, juzgaba y murmuraba. Pero lo hice de todos modos. Y ahora miro hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con claridad. Marina me contactó una vez más después del cierre de la empresa. Fue un mensaje breve.
Tenías razón. No respondí. No porque la odiara. Pero porque ya no necesitaba nada de ella. Ni reconocimiento. Ni cierre. Ya me había dado ambas cosas. Cuando hablo en foros de liderazgo, hablo de dos cosas. Primero, cómo construir sistemas que no exploten a los colaboradores silenciosos. En segundo lugar, cómo marcharte cuando te das cuenta de que eres uno de ellos. La gente asiente, toma notas, pregunta cosas como, ¿y si tu sector te castiga por hablar? Y siempre digo que lo único peor que te castiguen por hablar es que te olviden por no haberlo hecho. No me interesa la venganza. Nunca lo fui. Lo que quería, lo que sigo queriendo, es justicia. Y no la que se consigue con demandas o cobertura mediática. Quería un nuevo modelo. Una forma de liderar que no dependiera de hacer que alguien se sienta pequeño para sentirse alto. Y lo estamos construyendo ahora. Es lento. Es difícil. Pero está sucediendo. El trimestre pasado, lanzamos un acelerador interno de equidad. Nos asociamos con universidades locales para ofrecer prácticas remuneradas a estudiantes de orígenes subrepresentados. Sin trabajo no remunerado. Sin promesas vagas. Trabajo real, crédito real, sueldo real. Superviso el programa personalmente. Todos los viernes me reúno con los becarios. Les pregunto qué están aprendiendo, qué sienten que les falta, qué harían diferente si estuvieran a cargo. Una de ellas, Lie, me miró la semana pasada y dijo, nunca me había sentido tan segura siendo honesta. Eso importa. Eso es el legado. No el edificio que dejas, sino la valentía que transmites. En cuanto a mí, aún conservo una copia de la hoja de cálculo que lo inició todo. No para guardar rencor. No para revivir la herida. Pero para recordar. Está enmarcado en blanco y negro. Impreso en el mismo papel de oficina barato en el que me llegó. Y está colgado justo detrás de la puerta de mi oficina en casa. Nadie lo ve a menos que esté destinado a verlo. Y cuando lo hacen, les cuento la historia no como una advertencia, sino como un ejemplo. Un recordatorio de que los errores revelan más de lo que la gente espera. Apuesto a que, a veces, el error no fue el correo electrónico. El error fue creer que se podía ocultar el valor de un hombre bajo las normas y los procedimientos. Ahora me muevo de otra manera. Negocio de otra manera. No me disculpo por querer más. Ya no me siento en silencio en las mesas que ayudé a construir. Y ya no confundo humildad con silencio. Mi esposa ya no está. No en el sentido literal. Todavía nos vemos en algún evento ocasional. Todavía nos saludamos cortésmente en los raros momentos en que nos cruzamos. Pero se ha ido, en el sentido de que todo lo que construimos quedó atrás. No hablamos del pasado. No hablamos de la empresa. A veces pienso que envidia mi paz. A veces pienso que aún no la entiende. Pero la paz no vino de ganar. Surgió de alejarme antes de perderme por completo. Así que si estás leyendo esto, atrapado en un trabajo, una relación o un ciclo que te quita cosas sin dar nada a cambio, quiero que sepas algo, no estás loco. No eres débil. No estás exagerando. Estás despertando. Y cuando lo hagas, no esperes permiso. No necesitas una hoja de cálculo. No necesitas una disculpa. No necesitas que lo vean primero. Solo necesitas moverte. No les debes tu silencio. No les debes tu agotamiento. Y desde luego que no les debes tu magia con descuento. ¿Camina? Aunque tengas miedo. Sobre todo si tienes miedo. Y cuando lo tengas, deja la factura en su escritorio. Luego cierra la puerta detrás de ti.